Esto es Lenguas para Todos. Yo soy Jerónimo Rosete y les doy la más cordial bienvenida a Let's Go, nuestras clases de inglés. Hoy vamos a aprender y practicar algunas palabras que nos sirven para formular preguntas en lengua inglesa. Además, el vocabulario de la clase de hoy está dedicado a algunas profesiones. Así que sin más, comenzamos nuestra clase con el maestro Raúl López Acero. Let's go. Gracias, Jero. Thank you very much y thank you por estar con nosotros. En Inglés por el Mundo, el día de hoy vamos a hablar de las palabras que existen para referirnos a las universidades. En el habla inglesa, en la lengua inglesa, tenemos dos palabras para referirnos a las casas mayores de estudio y es universities y colleges. A university, la diferencia entre universidad y college, university y college, es que college es una universidad para estudiar lo que llamaríamos en México licenciaturas. Y universidades o a university es donde se estudian o se hacen los estudios de maestría, posgrado y doctorados, ¿sí? Les quiero dar un dato muy importante. La universidad más importante en los Estados Unidos es conocida como MIT, Massachusetts Institute of Technology. La universidad más famosa es Harvard y la universidad más famosa en Inglaterra es Oxford. El tema del día de hoy es question words, palabras que utilizamos para hacer preguntas. En la clase anterior vimos la primera, que es who, y que nos va a servir para preguntar acerca de una persona. Nos va a servir para preguntar acerca de quién es una persona o quién es la persona que está realizando determinada acción, ¿sí? Tenemos who, voy a poner un breve ejemplo y luego me voy con las demás. ¿Quién? Who is your mother? ¿Quién es tu mamá? ¿Quién es tu mamá? Cuando no sabemos qué parentesco tiene determinada persona y queremos obtener esa información, podemos utilizar la palabra pregunta ¿quién? The question word who. Who is your mother? Pero si queremos conocer quién está realizando determinada acción, también podemos utilizar la palabra who. Who's talking? ¿Quién está hablando? ¿Quién está hablando? ¿Sí? Cuando quieres saber quién realiza la acción o quién es la persona, vamos a utilizar la palabra pregunta who. Las otras palabras preguntas que tenemos aquí, question words, son where. Y cuando vamos a utilizar where, es cuando queremos obtener información acerca de un lugar. Where quiere decir dónde. ¿Dónde? Entonces estamos preguntando acerca de un lugar o una locación. Y voy a poner aquí una pregunta y si tenemos tiempo podríamos regresar a hacer algunos otros ejemplos. Where is Madrid? ¿Dónde es Madrid? ¿Dónde es Madrid? Where is London? Where is your house? ¿Dónde está tu casa? Where is the coffee shop? ¿Dónde está la cafetería? Etcétera. Vamos a utilizar la palabra pregunta where cuando queremos saber acerca de un lugar o una localidad. ¿Sí? Vamos a utilizar la palabra pregunta when cuando queremos saber acerca del tiempo. ¿Sí? O sea, una fecha específica, un día de la semana, etc. When quiere decir cuándo. ¿Cuándo? When were you born? When were you born? ¿Cuándo naciste? ¿Cuándo naciste? When is your birthday? ¿Cuándo es tu cumpleaños? When is celebrated When is celebrated Independence Day? ¿Cuándo es celebrada el Día de la Independencia? Y la respuesta va a depender de la información que nosotros tengamos. If we're talking about Independence Day in Mexico, si estamos hablando de la independencia, el Día de la Independencia de México, diríamos Independence Day is celebrated on September 15 and 16. When is celebrated Independence Day in the United States?
Cuando es celebrada el Día de la Independencia en los Estados Unidos, entonces estaremos respondiendo on the 4th of July. ¿Sí? Entonces tenemos ahora la palabra pregunta de question word why. Why. Cuando utilizamos esta palabra why, queremos saber la razón. La razón por la que algo está sucediendo. Y voy a poner aquí un ejemplo. Why are you crying? Why are you crying? ¿Por qué estás llorando? ¿Por qué el mundo gira hacia la izquierda o hacia la derecha y no de la otra forma? ¿Por qué tal o cual cosa? Why lo vamos a utilizar solamente cuando preguntamos y cuando queremos enfatizar algo. ¿Sí? Why are you crying? ¿Por qué estás llorando? La respuesta va a ser, no puede ser why I am whatever. Tiene que ser con otra palabra la respuesta. Pero eso lo vamos a ver más adelante cuando analicemos preguntas específicas de ese tipo. Ahorita vamos viendo las palabras de question words in general, las palabras preguntas en general. La palabra what, que quiere decir qué, la vamos a utilizar cuando queremos preguntar acerca de objetos o acerca de situaciones. ¿Sí? Quiere decir, bueno, no estoy escribiendo aquí la traducción, pero cuando queremos saber algo, por ejemplo, what are you doing? Esto va junto, perdón. What are you doing? ¿Qué estás haciendo? What is that? ¿Qué es eso? ¿Sí? Este nos pregunta, nos ayuda para preguntar acerca de objetos. ¿Sí? Cuando utilizamos la palabra pregunta which, que no es lo mismo que which, que es el personaje famoso de Halloween, este es which. ¿Sí? Aquí estamos preguntando acerca de una selección o opción. Option. Y tenemos dos tipos de cereal, por ejemplo. Tenemos cereal de hojuelas de maíz y cereal de arroz. Which one do you prefer? ¿Cuál prefieres? Which cereal do you like? ¿Cuál cereal te gusta? Tienes dos o más opciones. ¿Sí? Entonces, which lo vamos a utilizar cuando queremos hablar de opciones. Y bueno, ya tenemos aquí who, entonces ya hablamos acerca de este. Vamos a pasar al siguiente pizarrón y vamos a utilizar vocabulario acerca de las profesiones. Síganme, por favor, follow me. Vamos a hablar de las profesiones, professions. Vamos a checar vocabulario y pronunciación rápidamente. Firefighter. Repitan en casa. Firefighter. Bus driver. Bus driver es el conductor del camión. Carpenter. Waiter. Reporter. Reportero. Waiter es mesero. Reporter, reportero. Zookeeper. Zookeeper es la persona que se hace cargo de los animales en el zoológico. Zookeeper. Zookeeper. Doctor. Doctor. Barber. Barber es la persona que te corta el cabello. Teacher. Teacher es la persona que te enseña. Obviamente eso ya lo sabemos. Salesperson. Salesperson es la persona que realiza las ventas en una tienda. ¿Sí? Vamos a repasar nuevamente la pronunciación de estas profesiones para ir al uso de la estructura. Firefighter, bus driver, carpenter, waiter, reporter, zookeeper, doctor, barber, teacher, salesperson. Cuando queremos preguntar ¿qué eres? Hablando de la profesión, vamos a utilizar la estructura What are you? Y podemos responder
I am, nuevamente el uso del verbo to be. Como les digo, el uso del verbo to be es muy amplio en el idioma inglés. I am a carpenter. I am a zookeeper. I am a salesperson. I am a waiter, etc. También hay otra pregunta que podemos hacer. What do you do? What do you do es ¿a qué te dedicas? Y si queremos vernos ahora sí que más con más conocimiento del inglés, podemos agregar for a living. For a living, y quiere decir, ¿qué haces para vivir? ¿A qué te dedicas? ¿En qué trabajas? ¿Sí? Esta es una forma muy formal de decir, y la respuesta sería básicamente la misma. What do you do for a living? I am a carpenter, a zookeeper, a doctor, a teacher, etc. No olviden de practicar esto. Muchísimas gracias y nos vemos en el segmento siguiente. Ahora en Let's Go es momento de conocer un dato interesante sobre el tema de la clase de hoy. No sé por qué tengo la leve impresión, Raúl, de que es sobre las profesiones. Así es. ¿Sabías tú que las 5 profesiones más importantes del mundo en el habla inglesa, en los países de habla inglesa, son, en primer lugar, social media managers, los gerentes de redes sociales? Esa es la profesión número 1 escogida en los países de habla inglesa. La segunda es escritores técnicos, technical writers, ¿sí? Que son los que contestan en las redes sociales cuando alguien hace algunas preguntas. Tiene que ver con la primera. Exactamente. El tercer lugar son los public relations specialists, los especialistas de relaciones públicas, que son realmente los que se encargan de hacer campañas publicitarias y todo está relacionado con las redes sociales. Es lo que veo. El cuarto lugar lo ocupan los abogados y el quinto lugar lo ocupan grant writers, que son las personas que escriben para conseguir fondos para diferentes asociaciones. Bueno, pues ahora lo sabemos, el dato interesante sobre el tema de la clase de hoy en Let's Go. Y antes de finalizar nuestra emisión de Let's Go, es momento de platicar de inglés en tu vida. Raúl, en alguna otra emisión, en algún otro programa, ya platicamos sobre con qué frecuencia hacemos preguntas. Decíamos que al menos las y los mexicanos nos gusta mucho preguntar, y en Estados Unidos será de otra forma. En este caso, que aprendimos hoy a utilizar las question words, ¿qué tanto son utilizadas en la lengua inglesa? Totalmente. Todo el día estamos preguntando, queriendo obtener información acerca de los demás. El manejo de las redes sociales provoca que estemos bombardeados por muchísima información y siempre estamos queriendo saber más. Entonces, son bastante utilizadas durante pues, prácticamente todo el día, ¿sí? Porque la diferente información requiere diferentes preguntas. Y fíjate qué interesante cómo está relacionado lo que nos acabas de decir con la profesión que está en tu lista, la número 1, ¿no? Sí. Bueno, de hecho, las redes sociales es un boom de las nuevas generaciones que requiere de mucha atención y de mucho estudio por parte de diferentes profesiones, donde nos brindan información y, bueno, de esa información surgen muchísimas preguntas más. Pero ¿qué tanto se usa de manera correcta o incorrecta la lengua que sea, en este caso el español o el inglés en las redes sociales, según tu punto de vista como maestro de una lengua? Se utiliza mucho el slang, o sea, el inglés poco formal, pero la gente ha ido evolucionando en el idioma y ha ido aceptando cosas que antes eran totalmente inaceptables. Entonces, ha habido mucha apertura acerca de cuestiones de las que antes no se hablaba o palabras que antes nunca se usaban, que ahora ya se han integrado mucho al vocabulario de las redes sociales. Y bueno, también aquí en Let's Go nos hemos abocado a eso y ya vimos en otras emisiones las abreviaturas, por ejemplo, ¿no? Que se usan en redes sociales. Sí, totalmente. Muy bien. Gracias, Raúl. Esto es Let's Go. Nuevamente te agradecemos que nos hayas acompañado en otra emisión de Let's Go, nuestras clases de inglés de lenguas para todos. Hoy aprendimos y practicamos el uso de algunas palabras que sirven para formular preguntas en lengua inglesa y conocimos un poco del vocabulario de las profesiones. Si tienes alguna duda, alguna pregunta o quieres comunicarte con nosotros, por favor escríbenos un correo electrónico a la dirección que en este momento está apareciendo en nuestras pantallas. Y te invito a que nos sintonices, a que nos veas y nos escuches en la próxima emisión de Let's Go. Hasta pronto.